Hola queridos alumnos, me da gusto poder comunicarme nuevamente con ustedes. Este video es para continuar viendo la materia que estamos pasando en primero y segundo, que tiene relación específicamente con la comunicación y cómo esta es fundamental para que exista un traspaso de información entre los seres humanos y también otros seres vivos como los animalitos y las plantas. Muy bien, ya hemos visto los factores principales, que son emisor, receptor, código, canal, contexto y mensaje. Analizamos cada uno, ¿cierto? Y ustedes mostraron en sus actividades que les quedaba muy claro. También vimos los factores secundarios, que no son menos importantes, pero no son fundamentales para que exista una comunicación eficaz, a diferencia de los primeros, que son indispensables, o sea, que no pueden faltar en cualquier tipo de comunicación. Si alguno falta, no existe comunicación. En el caso de los secundarios, como el proxémico, el kinésico, el propósito y el paralingüístico, si no están, eh, existe igual comunicación, ¿ya? Pero si están, se aprovechan, por así decirlo, porque nos entregan información aparte de la que podemos hablar o escribir. Así que también son muy importantes. Ahora, otra parte fundamental de la comunicación tiene que ver con la intención. O sea, ¿qué propósito o intención tengo yo al emitir un mensaje? ¿Quiero felicitar a alguien? ¿Quiero ordenarle que haga algo? ¿Quiero transmitir información simplemente? ¿O quiero hacer una pregunta? ¿O quiero interrumpir una conversación? ¿Cuál es mi propósito? Bueno, eso es lo que se conoce como funciones del lenguaje. El propósito o la intención que tiene el emisor al dar una información o la intención que está dentro de la situación comunicativa. Les voy a compartir una imagen que muestra cómo estas funciones del lenguaje se asocian siempre a un factor. Son 6 las funciones del lenguaje, igual que los factores de la comunicación. Y cada función se asocia a un factor. De hecho, ahí aparecen, ¿ven? El factor emisor se asocia siempre a la función emotiva o expresiva. El factor receptor se asocia a la función apelativa o conativa. El factor situación o contexto se asocia a la función referencial. ¿Ya? Esta es la misma, ¿ya? La que aparece acá. El factor mensaje se asocia a la función poética, el factor código se asocia a la función metalingüística y el factor canal se asocia a la función fática, ¿ya? Entonces siempre van relacionándose el factor con la función. Ahora, ¿qué tiene de importante todo esto? Que cada función indica cuál es la intención que existe en la situación comunicativa. Y es por eso que las vamos a definir cada una, ¿ya? Lo pueden anotar este cuadrito en su cuaderno. Esta parte de arriba no es necesaria que la anoten porque se pueden confundir, ¿ya? Es solo para mostrar que dentro de todo existe una situación y esa función es la situacional. Pero en realidad nosotros nos centramos solamente en estas 6 que vimos principalmente, ¿ya? Esa solamente es para contextualizar lo que estamos pasando. Ahora vamos a explicar cada una de estas funciones y cómo se manifiestan a través de la situación comunicativa y cómo podemos identificarlas también. Porque más adelante, cuando ya volvamos a las clases presenciales, o quizás les pueda mandar alguna tarea, ahí vamos a ver, ustedes van a tener que realizar o inventar distintas funciones a través de expresiones. Entonces, por eso necesito que les quede claro esto. Ahora, vamos a pasar a ver cada una de las funciones del lenguaje. ¿Qué son estas funciones? Bueno, la primera, que es la función emotiva, tiene que ver principalmente con cómo se expresan los sentimientos del emisor, ¿ya? Porque está centrada en él, está centrada en el emisor. Entonces, cómo este emisor expresa sus sentimientos es como se muestra la intención que tiene, que hay detrás del emisor. Ahora, ¿qué tiene que existir para que exista la función emotiva? Una expresión del yo íntimo del emisor. Él habla sobre sus sentimientos, sus emociones. Ahora, ¿cómo lo hace?
a través de las interjecciones. ¿Qué son las interjecciones? Son expresiones como ay, ouch, uy. No sé si las han visto a veces en los cómics, aparecen. Esas interjecciones o expresiones denotan o demuestran que algo sucede, un sentimiento. Y también se demuestran a través de las oraciones exclamativas. Por ejemplo, qué dolor de cabeza, qué gusto verte, qué rico el postre, tengo pena, tengo rabia, quiero morir. Todo ese tipo de expresiones son emotivas porque expresan una emoción positiva o negativa, da lo mismo eso, ¿ya? Pero expresan cómo se siente el hablante. Si se siente mal, se siente bien, está triste, está enojado, está alegre, ¿ya? Entonces, igual en la clase, yo les voy a repasar esto, pero este video queda grabado en el aula virtual, así que ustedes lo pueden estar viendo siempre, para que anoten estos conceptos en su cuaderno, ¿ya? ¿Qué es la función emotiva? ¿Qué es la función referencial? Apelativa, conativa, todas las funciones ustedes las tienen que tener anotadas con su definición. Pasemos a la segunda, la función apelativa, también conocida como función conativa, ya nosotros le vamos a llamar principalmente apelativa, y tiene que ver justamente con su nombre, apelar al otro a que haga algo. Eso puede ser a través de una pregunta o de una imposición o de una orden. Y esto se hace a través de las oraciones imperativas o interrogativas. Por ejemplo, Pedro, haga el favor de traer café, o sal de la sala. Son oraciones imperativas, de orden. Estoy ordenándole al otro hacer algo. Eso es la función apelativa. Ahora, si yo digo, ¿trajiste la carta? ¿Viniste tarde? ¿Por qué viniste tarde hoy día? Esas son preguntas. Y al hacerlas espero que el otro me responda. Por lo tanto, también es apelativa. Muy bien, sigamos a la otra función. Después vamos a hacer un resumen al final del video, ya no se preocupen. Función referencial, y tiene que ver con el contexto, o sea, todas las circunstancias que rodean la situación comunicativa. Esto tiene que ver con hacer referencia solamente a un tema o a un asunto. ¿Qué quiere decir esto? Entregar información, pero información que puede ser afirmativa o negativa, pero que siempre sea probada, ¿ya? Afirmaciones reales. Por ejemplo, el hombre se le considera un animal racional, o la fórmula del ozono es O3. También puede ser no hace frío, hace calor. Son referenciales porque estoy entregando una información, pero no estoy entregando mis emociones, mis sentimientos, tampoco estoy esperando que el otro me responda o que haga algo que yo le dije, que le ordené, como eran las anteriores, ¿ya? Simplemente estoy entregando información. Eso es la función referencial. Veamos la otra, la función metalingüística. Esta está centrada en el factor código. ¿Y qué quiere decir esto? Que vamos a hablar de cosas relacionadas con el idioma en sí. Se trata de explicar reglas, palabras, definiciones, pero del lenguaje. Por ejemplo, Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá, ¿qué significa la palabra canalla? Al decirle eso, estoy hablando acerca del idioma, porque quiere saber la definición de esa palabra. También puede ser una regla. Por ejemplo, si yo digo, al principio de cada oración debe ir mayúscula, predomina la función la función metalingüística, no la función referencial, porque aunque entrego información, estoy hablando acerca del código, de la lengua en sí. La estoy explicando a través de una regla. Así que ese ejemplo estaría dentro de la función metalingüística. Muy bien, sigamos. Después vamos a hacer un repaso. La función fática tiene que ver con interrumpir, iniciar, continuar o finalizar una comunicación o una conversación. Y esto se hace a través de fórmulas de saludo, fórmulas de despedida, de interrupción, etc. Por ejemplo, hola, buenos días, adiós, que lo pases bien, perdón, espera un momento, etc. Todo ese tipo de cosas. Inicio una conversación, termino una conversación, la interrumpo. Esas tres fórmulas están dentro de la función fática que está centrada en el canal. Ahora, sigamos con la poética. Esta función está centrada en el mensaje mismo
y tiene que ver con el embellecimiento del idioma. ¿Cómo se hace esto? A través de los recursos expresivos como las figuras literarias. ¿Ya? Se usa preferentemente en la literatura y también se usa en la publicidad. Por ejemplo, al usar rimas, al usar metáforas, ahí nos encontramos frente a la función poética. Si yo les digo, Casa Zavala, la que al vender regala, es un eslogan de una tienda. Sin embargo, al hacerlo que rime, se convierte en una función poética, porque está rimando, es una rima consonante, ¿ya? Y eso no es más sonoro al oído y resulta en el embellecimiento del idioma. Y por eso está dentro de la función poética. Muy bien, hemos visto las 6 funciones del lenguaje. Ahora, a modo de repaso, vamos a volver al cuadrito que tenemos para que podamos ver de nuevo cómo se definen estas funciones y así les pueda quedar más claro, ¿ya? Acá hay otro cuadro que tengo donde aparece un poco la definición de cada una para que la puedan copiar en su cuaderno o si quieren, porque eso les va a servir después cuando tengamos la calificación o la prueba, ¿ya? Recuerden que ahora vamos solamente viendo las actividades que hacen clase a clase y les vamos poniendo logrado o no logrado, dependiendo de cómo usted haga su actividad, pero va a llegar un momento en que vamos a tener que calificar su aprendizaje con las clases que tenemos por Zoom y las clases que tenemos todos los lunes. Y eso va a ser a través probablemente de una prueba donde yo voy a tener que tomar estos contenidos, así que espero que lo puedan tener en su cuaderno, ¿ya? Veamos la primera. Nosotros empezamos viendo que las funciones del lenguaje son las intenciones con las que se expresa la información. Y estas funciones corresponden cada una a un factor de la comunicación dependiendo de su predominio sobre las demás. La primera que vimos fue la emotiva o expresiva. Se le llama de las dos formas. Yo puse los dos nombres para que les quedara más claro, ¿ya? Pero probablemente siempre usemos emotiva, no la expresiva. Es solamente para que sepan. ¿Y en qué consiste esta función emotiva? Consiste en expresar sentimientos, opiniones o deseos. Y se opone a la representativa o la referencial. ¿Por qué? Porque la referencial transmite información, simplemente. No entrega ningún sentimiento ni ninguna opinión. La apelativa, por otro lado, tiene que ver con influir en el oyente, a fin de que éste haga algo. Puede ser responder una pregunta o responder a una orden que se le dé. Y se llama apelativa o conativa. Después estaba la poética, que significaba embellecer el lenguaje, porque se usan las figuras literarias en esta función. También estaba la fática o de contacto, que tiene que ver con iniciar, mantener o finalizar una conversación, y la metalingüística, que habla de la misma lengua o del mismo código en sí, ¿ya? Entonces acá vamos a ir anotando algunos ejemplos. Ejemplos de la emotiva. Emotiva. Acá recordemos que se usan interjecciones. Entonces, vamos a usar una interjección, ¿ya? Ay, me duele el estómago. Esa expresión, ay, me duele el estómago, corresponde a la función emotiva, porque estamos hablando acerca de cómo se expresa un sentimiento, un deseo, una opinión. Ahí se está expresando un sentimiento, me duele el estómago, ¿ya? Entonces, al decir eso, se está expresando algo que yo siento, en este caso dolor, pero puede ser te quiero mucho mamá, por ejemplo, te quiero mucho mamá, también sería función emotiva porque está expresando un sentimiento. Veamos la 2, la función apelativa. Apelativa. Voy a poner aquí los ejemplos para que ustedes después lo puedan tener, ¿ya? La función apelativa, recuerden, se manifestaba a través de preguntas u órdenes. Entonces, si yo digo,
sal de la sala. Estoy hablando de una orden. Espero que el otro lo haga. Sal de la sala. Y si yo digo, ¿puedes cerrar la puerta? Espero una respuesta. No, no puedo cerrar la puerta. O sí, voy al tiro a cerrarla. ¿Ya? Entonces espero una respuesta. Y en la primera, al decir sal de la sala, estoy dando una orden. Y eso es apelar al otro. Por lo tanto, tiene que ver con la función apelativa. Veamos la otra función. La función referencial. ¿Qué es esto? Entregar información solamente, sin sentimientos ni opiniones. ¿Ya? Y esta función se manifiesta solamente entregando información que ustedes puedan comprobar. El Sol es una estrella. Hoy es jueves. Esos dos ejemplos entregan información, no hay entrega de sentimientos ni opiniones, tampoco se espera que el otro haga algo, no se le está dando una orden ni una pregunta, solamente es información. El Sol es una estrella, hoy es jueves. Hay dos ejemplos en cada uno, ¿ya? Veamos el 4, que es la función poética. Poética. La función poética. ¿En qué consiste esta función? La función poética consiste en embellecer el lenguaje. Entonces vamos a mencionar ahí un ejemplo. Tus ojos son como dos luceros. Ahí hay una comparación, ¿cierto? Hay una comparación y que está diciendo ahí que los ojos son como dos luceros. También puede ser una oración similar, pero con una metáfora. Los luceros de tu rostro me miraban. ¿Cuál es la diferencia? Que una es una comparación y la otra es una metáfora. ¿Ya? Y en ambas se embellece el lenguaje. En vez de decir algo sobre directamente de los ojos, se embellece. Y eso es la función poética. Se usa normalmente esto en la literatura, pero también se usa en la publicidad, se usa mucho la función poética. Veamos la quinta, la función fática. La función fática. ¿En qué consiste esta función? En iniciar conversaciones, en interrumpirlas y en terminarlas. Entonces, si yo digo hola, función fática. Si yo digo adiós, función fática. Si yo digo espere, función fática. Estoy iniciando, terminando e interrumpiendo una conversación. Y eso corresponde a la función fática del lenguaje que está centrada en el canal. Me faltó un punto ahí. Ahí sí. Muy bien. Y veamos la última, la función metalingüística. 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 No, es ese. Metalingüística. La función metalingüística. La función metalingüística tiene que ver con el lenguaje en sí. ¿Qué quiere decir esto? Yo explico algo relacionado con el lenguaje. Por ejemplo, una regla ortográfica, la definición de una palabra, porque estoy hablando del lenguaje en sí. ¿Cómo se utiliza la lengua en la comunicación? Se habla de la propia lengua, del mismo idioma. Por ejemplo, todos los nombres propios se escriben
con mayúscula. Mayúscula. Si yo digo eso, estoy hablando acerca de una regla ortográfica, y al hacerlo está dentro de la metalingüística. Todos los nombres propios se escriben con mayúsculas. Otro, al terminar una oración, se pone punto. También es una regla ortográfica. Entonces, al hablar de la lengua, a través de reglas o a través de definiciones, estamos hablando de la función metalingüística. Muy bien. Entonces, queda claro que las funciones del lenguaje son las intenciones con las que se manifiesta un tipo de comunicación. Y cada una corresponde a un factor, ¿cierto? Cada factor de la comunicación tiene una función. El factor emisor, la función emotiva; el factor receptor, la función apelativa; el factor contexto, la función referencial; el factor mensaje, la poética; el factor código, la metalingüística; y el factor canal, la fática. Y cada una de estas funciones tiene su propia definición y la forma en que se expresa. Este video va a quedar ahí en el aula para que lo puedan repasar. Y ahí aparecen los ejemplos que vimos hoy. 2 ejemplos para cada función. Muy bien, el lunes vamos a ver esto y vamos a seguir repasando. Así que si tienen dudas o consultas, me lo pueden hacer el lunes, o también me pueden dejar sus preguntas en el aula virtual y yo gustosa les voy a ir responder apenas pueda. Muy bien, vamos a dejar hasta acá la clase y les agradezco, por supuesto, siempre que pongan mucha atención y que hagan su actividad. Les voy a dejar un cuestionario también en el aula para que lo puedan hacer. Cuídense, que estén muy bien.